La vida muchas veces nos lleva por caminos que no entendemos. Nos esforzamos, hacemos lo correcto, oramos con fe, buscamos agradar a Dios, pero aún así enfrentamos temporadas en las que parece que todo se derrumba. Nos preguntamos, si Dios me ama, ¿por qué permite que pase por esto? ¿Por qué mis oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué me siento solo en medio de esta prueba? Si alguna vez has sentido que caminas en la oscuridad, sin entender lo que Dios está haciendo, déjame decirte algo, no estás solo. Esta es una realidad con la que han lidiado muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. En la Biblia encontramos a Job, un hombre justo que perdió a su familia, su salud y sus riquezas en un solo día. En medio de su dolor, su angustia era tan profunda que llegó a decir, ¿por qué no morí yo en la matriz? Job 3:11. Él no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento, pero al final Dios tenía un propósito mayor. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pasaron años sin que él viera la mano de Dios obrando a su favor. Seguramente hubo noches en las que se preguntó si Dios lo había olvidado. Pero lo que parecía una serie de desgracias, en realidad era parte de un plan divino. Dios estaba preparando a José para un propósito más grande, salvar a muchas vidas. Los discípulos de Jesús también enfrentaron momentos de profunda confusión. Lo habían seguido, habían visto sus milagros, escuchado su enseñanza y creído que era el Mesías. Pero cuando lo vieron clavado en la cruz, todo su mundo se desmoronó. Lo que parecía una derrota, en realidad era el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. El dolor, la confusión y la desesperanza son emociones humanas, y Dios no nos culpa por sentirlas. Él sabe que somos frágiles, que muchas veces no entendemos el propósito de las pruebas. Pero aquí es donde entra la fe. La fe no es simplemente creer en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él cuando todo parece ir mal. No significa recibir todas las respuestas de inmediato, sino seguir caminando aún cuando no las tenemos. La fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Cuando la vida no tiene sentido, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse y las respuestas no llegan, lo mejor que podemos hacer es rendirnos en las manos de Dios y confiar en que Él está trabajando en algo mayor de lo que podemos imaginar. Tal vez hoy te sientes en un punto de tu vida donde nada parece tener sentido. Has orado, has clamado, pero las cosas no han cambiado. Te preguntas si Dios realmente te escucha, si realmente le importa lo que estás viviendo. La verdad es que sí. Dios te ve, Dios te escucha, Dios está contigo en este momento, aunque no lo sientas. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia. Hay momentos en los que Él guarda silencio porque está obrando en lo profundo. Nuestra tarea no es entender cada detalle de su plan, sino confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Era un momento sobrenatural, un acto de fe sin precedentes. Pedro comenzó a caminar sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús, pero en el momento en que quitó su mirada de él y se enfocó en la tormenta, el miedo lo venció y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos confiando en Dios, pero cuando las circunstancias se vuelven adversas, permitimos que la duda y el temor nos inunden. No fue la tormenta lo que hundió a Pedro, fue su falta de fe. La vida está llena de tormentas. Algunas llegan sin previo aviso, otras parecen no tener fin. Pero la clave para no hundirnos en ellas es mantener nuestra mirada en Jesús. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mirar a Jesús en lugar de mirar la tormenta.
Quizás Dios te está llamando a confiar en Él con tu futuro, aunque no tengas todas las respuestas. Tal vez te está pidiendo que sueltes una preocupación que te está robando la paz. La pregunta no es si Dios puede sostenerte, sino si estás dispuesto a confiar en Él lo suficiente como para dar el primer paso. La confianza en Dios no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo en el que aprendemos a depender de Él en cada área de nuestra vida. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón sin saber cómo Dios lo respaldaría. María tuvo que aceptar ser la madre del Salvador sin entender completamente el plan de Dios. Si miramos la historia de la Biblia, veremos que todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por momentos de incertidumbre, pero en cada caso, la confianza en Dios los llevó a ver su gloria manifestada. Es fácil enfocarnos en lo que nos falta, en lo difícil que es la situación, en el problema que parece no tener solución. Pero la fe nos llama a mirar más allá de lo visible y creer en la fidelidad de Dios. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en esta situación? La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros en todo momento. Isaías 41:10 dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. Pero la fe no es solo algo que sentimos, es algo que demostramos con nuestras acciones. Si decimos que confiamos en Dios, pero seguimos viviendo con miedo y ansiedad, en realidad no estamos poniendo en práctica nuestra fe. La fe se demuestra cuando seguimos adelante aunque no tengamos todas las respuestas, cuando damos el primer paso aunque no veamos el camino completo, cuando elegimos adorar a Dios en medio de la tormenta en lugar de quejarnos y desesperarnos. Dios no quiere que vivamos en un estado constante de preocupación y temor. Él nos invita a soltar nuestras cargas y descansar en su amor. 1 Pedro 5:7 dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Pero muchas veces, en nuestra humanidad, tratamos de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, sin darnos cuenta de que la verdadera paz solo viene cuando rendimos el control a Dios. Tal vez has estado sintiendo que tus oraciones no son escuchadas, que has clamado una y otra vez, pero nada cambia. Pero quiero recordarte algo, Dios siempre escucha. Su silencio nunca significa ausencia. A veces Él está trabajando en lo que no podemos ver, preparando algo mayor de lo que imaginamos. Nuestra tarea no es entender cada detalle de su plan, sino confiar en que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Filipenses 4:6-7 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Dios no solo promete responder, sino que también promete darnos paz mientras esperamos. Esa paz que el mundo no puede dar, esa tranquilidad que no depende de las circunstancias, esa certeza de que sin importar lo que esté pasando, estamos en sus manos. Quizás en este momento hay algo que pesa en tu corazón, algo que llevas en silencio sin saber cómo encontrar una salida. Tal vez has estado orando esperando una respuesta, pero el tiempo pasa y todo sigue igual. En esos momentos es fácil preguntarse, ¿Dios realmente me escucha? Pero Él te dice hoy, no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, sigo obrando en tu favor.
Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy parece una herida abierta, será la historia de cómo Dios restauró y sanó lo que parecía imposible. Él sigue teniendo el control, incluso cuando no lo entiendes. A veces, el mayor desafío de la fe no es creer en Dios, sino aprender a confiar en Él cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos. Creer en Dios cuando las cosas van bien es fácil, pero confiar cuando todo parece ir en contra de nosotros es otra historia. Es en esos momentos cuando nuestra fe es realmente probada, cuando Dios nos invita a caminar por un sendero que no podemos ver, a dar pasos en una dirección que parece incierta y a sostenernos en su promesa, incluso cuando la realidad parece contradecirla. Tal vez en este momento te encuentras en una situación en la que no entiendes lo que Dios está haciendo. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y no has visto la respuesta. Quizás te has sentido abandonado, como si tus oraciones se perdieran en el aire y el cielo estuviera en silencio. Pero quiero recordarte algo: Dios no te ha olvidado. Su silencio no es sinónimo de ausencia. Hay momentos en los que Él guarda silencio no porque no esté obrando, sino porque está trabajando en algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Dios nunca prometió que entenderíamos cada prueba en el instante en que la vivimos, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos en medio de ellas. Él nos invita a confiar en que su voluntad es buena, aunque en el momento no lo parezca. José tuvo que esperar años en la prisión antes de ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Moisés tuvo que atravesar el desierto con un pueblo que dudaba constantemente. Abraham tuvo que esperar décadas antes de ver el hijo que Dios le había prometido. Todos ellos pasaron por temporadas de incertidumbre, pero en cada caso, Dios fue fiel. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de elegir confiar en Dios aun cuando no las tenemos. A veces, Él nos lleva por caminos inesperados porque está preparando algo mejor de lo que podemos imaginar. Nos llama a soltar nuestra necesidad de control y descansar en su soberanía. Pero soltar no es fácil. Queremos respuestas inmediatas, queremos ver el cuadro completo, queremos entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Sin embargo, la fe se trata de caminar aún cuando no vemos el camino completo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, dio los primeros pasos con confianza, pero cuando vio el viento y las olas, el miedo lo venció y comenzó a hundirse. Jesús no lo reprendió por salir de la barca, sino por dudar en el momento en que la tormenta pareció más fuerte. No fue la tormenta la que hundió a Pedro, fue su miedo. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces comenzamos con fe, pero cuando la vida nos golpea con fuerza, el miedo y la ansiedad nos roban la paz. Nos enfocamos en el problema en lugar de enfocarnos en Dios, y poco a poco nos hundimos en la desesperanza. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Su palabra nos dice en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cada vez que nos llenamos de miedo, cada vez que la duda nos invade, estamos olvidando quién es nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos. Es el mismo Dios que hoy tiene el control de tu vida. Muchas veces permitimos que las circunstancias nos definan más que la palabra de Dios. Permitimos que el dolor, la incertidumbre y el miedo dicten nuestras decisiones, en lugar de aferrarnos a lo que Dios nos ha prometido. Pero la fe nos llama a mirar más allá de lo que vemos. Nos invita a creer en la fidelidad de Dios, aun cuando la realidad parezca contradecirla. Si en este momento estás atravesando una tormenta, quiero animarte a que no pierdas de vista a Jesús.
No te enfoques en el problema, no te enfoques en lo que no entiendes, enfócate en Él. Su amor es más grande que cualquier tormenta, su poder es mayor que cualquier dificultad. Aun cuando no entiendas el propósito de lo que estás viviendo, Dios sigue obrando. Tal vez sientes que tu fe es débil, que ya no tienes fuerzas para seguir confiando. Pero recuerda que la fe no se trata de la cantidad que tengas, sino en quién la depositas. Jesús dijo que con fe, del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. No se trata de cuánto crees, sino en quién crees. Y si crees en un Dios que nunca falla, entonces puedes estar seguro de que Él tiene el control. Dios no ha terminado su obra en tu vida. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy te duele, Dios lo usará para un propósito mayor. La historia de José no terminó en la cárcel, la de Job no terminó en la ruina, y la de los discípulos no terminó en la cruz. Dios tenía un plan mayor en cada una de esas situaciones, y también lo tiene para ti. Así que hoy te invito a dar un paso de fe. No dejes que el miedo dicte tu futuro. No permitas que la duda te robe la paz. Confía en que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Su amor por ti es eterno, su fidelidad es inquebrantable y su propósito para tu vida es mayor de lo que puedes imaginar. Si hoy sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar. Hay algo que necesitas entregarle a Dios. Hay un miedo que necesitas soltar, una preocupación que te está robando la paz. Hoy es el día para rendirlo todo en sus manos. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él sigue escribiendo tu historia. No importa lo que veas ahora, su plan es perfecto y su amor por ti nunca cambiará. Confía en Él. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que hemos orado una y otra vez sin ver un cambio, y que la fe que alguna vez nos sostuvo ahora parece desvanecerse. Nos preguntamos si Dios realmente está presente, si Él nos escucha, si aún tiene un plan para nosotros. Pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de obrar, incluso cuando no lo vemos. Él sigue sosteniéndonos, guiándonos y preparándonos para algo mayor de lo que podemos imaginar. A veces, el problema no es que Dios no esté respondiendo, sino que nosotros estamos esperando una respuesta diferente. Queremos que Dios actúe a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero Él ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Su propósito es eterno, su plan es perfecto y su amor por nosotros no cambia, aun cuando las circunstancias sean difíciles. La fe se trata de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando Jesús estaba en la cruz, sus discípulos no podían entender lo que estaba sucediendo. Habían creído que Él era el Mesías, el Salvador, pero ahora lo veían sufriendo y muriendo. En ese momento, todo parecía perdido. El dolor era real, la incertidumbre los llenaba y la esperanza parecía desvanecerse. Pero lo que ellos no sabían era que la cruz no era el final. Era solo el principio de la mayor victoria que el mundo había visto. 3 días después, Jesús resucitó, venciendo la muerte y el pecado. Lo que parecía una derrota era en realidad el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Hay momentos en los que sentimos que hemos llegado al final, que no hay salida, que Dios está en silencio. Pero en realidad Él está preparando el camino para algo mucho mayor. Lo que hoy parece un tiempo de espera, mañana será testimonio de su fidelidad. A veces, Dios nos lleva por un proceso porque está fortaleciéndonos, enseñándonos a depender completamente de Él. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en nosotros con paciencia, moldeando nuestro carácter, nuestra fe, nuestro corazón. La espera no es un castigo, es una preparación.
Piensa en David. Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo enfrentó persecución, soledad y momentos de gran angustia. Hubo días en los que seguramente se preguntó si Dios realmente cumpliría su promesa. Pero en ese tiempo de espera, Dios estaba formando en él el corazón de un verdadero rey. Moisés también pasó por un proceso. Antes de liberar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol que conocemos, pasó tiempo en el anonimato, siendo preparado por Dios para su ministerio. En cada caso, la espera no fue un castigo, sino un tiempo de formación. Tal vez hoy sientes que estás en un desierto, en un tiempo de espera donde no ves respuestas. Pero quiero recordarte que Dios está obrando. Él no ha terminado contigo. Está fortaleciendo tu fe, moldeando tu carácter, preparándote para lo que viene. No te desesperes, no te rindas. Confía en que su tiempo es perfecto. La fe no significa que nunca tendremos dudas o miedos. Significa que, aún en medio de ellos, seguimos confiando en Dios. Es elegir creer que su plan es mejor, aun cuando no lo entendemos. Es seguir caminando, aun cuando no vemos el camino completo. Cuando nos sentimos débiles, cuando pensamos que ya no podemos más, Dios nos recuerda que no estamos solos. Él nos fortalece, nos sostiene y nos guía. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Si hoy te sientes cansado, si sientes que tu fe se ha debilitado, quiero animarte a que te aferres a esta promesa. Dios no te ha dejado. Él sigue contigo, dándote fuerzas, guiándote en cada paso. Tal vez no veas la respuesta aún, pero eso no significa que Dios no esté obrando. A veces, el milagro más grande no es la respuesta inmediata, sino la paz que encontramos en medio del proceso. Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que venía, el sufrimiento que enfrentaría en la cruz. En su humanidad sintió angustia, incluso pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Pero en medio de esa angustia se rindió a la voluntad de Dios diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la verdadera fe. No es solo pedir lo que queremos, sino rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que sus planes son mejores. Hoy, Dios te invita a hacer lo mismo, a soltar tu ansiedad, tu miedo, tu necesidad de entenderlo todo, a confiar en que Él está en control, que no te ha olvidado, que su amor por ti nunca falla. Si en este momento hay algo que pesa en tu corazón, algo que has estado esperando, una oración que aún no ha sido respondida, quiero invitarte a que lo entregues a Dios, no como una última opción, sino como un acto de fe. Entrégaselo, confiando en que Él sabe lo que es mejor para ti. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy te duele, Dios lo usará para un propósito mayor. No te desesperes, no te rindas. Sigue confiando. Dios sigue obrando. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es probada. A veces las pruebas llegan de manera inesperada y nos sentimos completamente desorientados. Otras veces, la espera se prolonga tanto que empezamos a preguntarnos si Dios realmente está escuchando. Nos esforzamos por mantenernos firmes, pero en lo más profundo de nuestro corazón, el silencio de Dios puede sentirse como una carga difícil de soportar. Sin embargo, la fe no se trata de recibir respuestas inmediatas ni de entender cada paso del camino.
Se trata de confiar en que Dios está en control, incluso cuando nuestra lógica nos dice lo contrario. Se trata de creer en su fidelidad, incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan que todo está perdido. La verdadera fe no es aquella que se tambalea con la incertidumbre, sino la que se aferra a Dios aun cuando no hay señales claras de lo que vendrá. Muchos de los héroes de la fe en la Biblia tuvieron que atravesar temporadas en las que Dios parecía estar en silencio. Job perdió todo lo que tenía y en medio de su dolor no entendía por qué Dios permitía que sufriera tanto. José pasó años en la prisión antes de ver cumplida la promesa que Dios le había dado. Abraham esperó décadas para ver el nacimiento de su hijo Isaac. Cada uno de ellos tuvo que confiar en que Dios estaba obrando, incluso cuando no podían ver el propósito en el momento. El problema es que muchas veces queremos tener el control, queremos entenderlo todo, saber cada detalle del plan de Dios antes de dar un paso de fe. Pero Dios nos llama a caminar sin ver, a confiar en Él sin necesidad de explicaciones. No porque quiera que suframos, sino porque quiere enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo porque su confianza estaba en la palabra de Jesús. No porque entendiera cómo era posible caminar sobre el agua, sino porque creyó en aquel que lo llamó. Pero en el momento en que su mirada se desvió hacia el viento y las olas, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. No fue la tormenta la que lo hizo caer, sino su duda. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No es la prueba lo que nos derrota, sino nuestra falta de confianza en Dios en medio de ella. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió que nunca nos dejaría solos. En Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta promesa es un recordatorio de que no importa cuán grande sea la tormenta, Dios sigue estando presente. Si hoy sientes que tu fe se ha debilitado, que la espera se ha vuelto insoportable o que las circunstancias te han hecho dudar, quiero decirte algo. Dios sigue obrando. No ha terminado contigo. Su silencio no es un abandono, sino una preparación. A veces, Él nos está llevando a un nivel más profundo de confianza, enseñándonos a depender más de su presencia que de sus respuestas. El enemigo siempre intentará sembrar dudas en nuestro corazón. Nos dirá que Dios nos ha olvidado, que nada cambiará, que nuestras oraciones son en vano. Pero la verdad es que cada oración que elevamos a Dios es escuchada. Puede que la respuesta no llegue en el tiempo que esperamos o de la forma que queremos, pero Dios siempre responde y lo hace en el momento perfecto. Piensa en la historia de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús cuando su hermano estaba enfermo, esperando que Él llegara a tiempo para sanarlo. Pero Jesús se demoró, no porque no le importara, sino porque tenía un propósito mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Para todos los que estaban allí, parecía que era demasiado tarde. Pero Jesús tenía en mente algo más grande que una simple sanidad. En lugar de curarlo antes de morir, lo resucitó, mostrando su poder de una manera que nadie esperaba. Muchas veces pensamos que Dios está demorando su respuesta, pero lo que en realidad está haciendo es preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Tal vez en este momento estás esperando un milagro, una respuesta, un cambio en tu vida. Quizás has estado orando durante mucho tiempo y has sentido que nada sucede. Pero quiero animarte a que no te rindas. Dios sigue escribiendo tu historia. No ha terminado contigo. Su amor por ti es inmutable, su fidelidad es eterna y su poder no tiene límites. Mientras esperamos, Dios nos invita a fortalecer nuestra fe.
no a sentarnos con los brazos cruzados esperando una respuesta, sino a seguir caminando en obediencia, confiando en que Él tiene el control. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de crecimiento, de formación, de preparación. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, decidieron cantar alabanzas a Dios. No porque sus circunstancias fueran favorables, sino porque sabían que su Dios era más grande que cualquier situación. En medio de su adoración, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Dios se movió de una manera poderosa cuando ellos decidieron confiar en Él, incluso en medio de la dificultad. Nuestra actitud en la espera dice mucho sobre nuestra confianza en Dios. Podemos quejarnos y desesperarnos, o podemos alabarlo y confiar en que Él sigue obrando. La fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino adorarlo en medio de la incertidumbre, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Hoy quiero animarte a que tomes una decisión de fe. No permitas que la duda controle tu corazón. No dejes que el miedo determine tu futuro. En lugar de enfocarte en lo que no entiendes, enfócate en quién es Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si hay algo que te preocupa, entrégaselo a Dios. Si hay algo que te está robando la paz, déjalo en sus manos. No estás solo en esto. Dios está contigo. Él te sostiene, te guía y te da fuerzas para seguir adelante. No importa cuán grande sea la tormenta, su amor es mayor. Si hoy sientes que tu fe es débil, recuerda que no se trata de la cantidad de fe que tengas, sino de en quién la depositas. Jesús dijo que con fe, del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. No es el tamaño de nuestra fe lo que hace la diferencia, sino el poder del Dios en quien confiamos. Dios sigue obrando, sigue restaurando, sigue sanando y sigue abriendo caminos donde parece que no los hay. No te desanimes, no te rindas, sigue creyendo, porque lo que hoy parece un tiempo de espera, mañana será testimonio de su fidelidad. Hoy has recibido un mensaje que no llegó a tu vida por casualidad. Dios te ha hablado, te ha recordado que no estás solo, que Él sigue obrando en tu vida, aun cuando no lo ves. Su amor por ti es más grande que cualquier prueba, su fidelidad es inquebrantable y su propósito para ti sigue en marcha. Ahora es el momento de tomar una decisión. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz. No dejes que la tormenta apague tu fe. En lugar de enfocarte en lo que aún no entiendes, elige confiar en Dios con todo tu corazón. Él no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece incertidumbre, mañana será testimonio de su fidelidad. Quiero invitarte a que tomes un momento para declarar tu fe en los comentarios. Escribe la palabra confío si hoy decides confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. Escribe espero si crees que Dios sigue obrando, aunque no veas el resultado. Escribe creo si afirmas que su plan es perfecto y que Él nunca falla. Tu declaración de fe puede ser la motivación que alguien más necesita leer hoy. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te ha fortalecido a través de esta palabra, te invito a que te suscribas para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu fe. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que puede seguir transformando tu vida y la de muchas personas más. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No sabemos quién está al borde de rendirse, quién necesita una palabra de esperanza o quién está buscando una señal para seguir confiando en Dios. Tu simple acción de compartir puede ser la respuesta que alguien ha estado esperando. Gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo para fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. Que Él siga guiando cada uno de tus pasos, que su paz llene tu corazón y que su amor te sostenga en todo momento. Dios te bendiga. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo mejor aún está por venir. Confía en Él.